Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Padre amado, bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo, bendito sea el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bendito sea el Espíritu Santo porque Él mora dentro de nuestros corazones. Él está dentro nuestro, hermano. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Bendita sea la preciosa y gloriosa sangre de Jesucristo, que nos limpió y nos perdonó de todo pecado y de toda maldad que nosotros habíamos cometido. Por medio de esa preciosa sangre nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, y somos templo del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Quiero mandarle saludos a los hermanos Clay Mérida, a su esposa y a sus hijos. Quiero mandar bendición para la radio Celac Estéreo, esta radio que sale en San Marcos, Guatemala, para todo Guatemala y para todas las naciones del mundo vía internet. En el nombre de Jesús, saludo a todos mis hermanos que están escuchando esta emisora 94.1 Celac Estéreo desde San Marcos, Guatemala, para todos mis consiervos, todos los pastores y todos los ministros que el Señor ha puesto para que edifiquemos a la iglesia de Jesucristo. A todos mis hermanos que están ministrando esta palabra de Dios en todas las naciones de esta tierra, sea la paz de Jesucristo sobre sus corazones. Esta prédica que voy a hacer en este día es para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está referida a los dones del Espíritu Santo, hermanos, al poder que recibimos nosotros cuando hemos recibido el Espíritu Santo, a los dones espirituales que el Espíritu Santo trae en nuestras vidas, hermanos. ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Por qué el Espíritu Santo trae dones espirituales a la iglesia? ¿Cómo es que trae estos dones para nosotros, la iglesia de Jesucristo? Todo esto, hermano, y testimonios del poder de los dones del Espíritu Santo voy a grabar en esta hora para la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Y dice, y a otros les dio dones de sanidades. Bendito sea Jesús. Nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Jesús es la cabeza del hombre. Nosotros somos miembros los unos de los otros y hemos sido injertados dentro del cuerpo de Jesucristo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La palabra de Dios dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Dios nos dio a beber de su Espíritu Santo para que nosotros seamos así, unidos por las coyunturas, como un solo cuerpo. Todos los creyentes somos un solo cuerpo por medio del Espíritu que se nos dio a beber, ya sean judíos o griegos. Nosotros vamos a la parte esta de donde dice sean esclavos o libres. Nosotros habíamos sido esclavos de Satanás, encadenados con cadenas de maldad en el cuerpo del diablo. Por eso dice que el Señor nos libertó por medio de su preciosa sangre. Él nos dio vida, nos rescató. Fuimos rescatados de las tinieblas. Fuimos rescatados de las manos del diablo. Él nos arrebató por medio de la palabra de la predicación del Evangelio. Nos arrebató de las manos del diablo. Puso sus ojos sobre nosotros. Nos trajo y nos dio a beber de su Espíritu Santo. Nos hizo a todos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Pero aún el cuerpo de Jesucristo está incompleto porque faltan todavía que se complete el número de los que han de ser los escogidos. Bendito sea, Juan vio el número de los escogidos de Dios. Y aún el cuerpo de Cristo no está enteramente completo porque si no estaríamos ya en el cielo todos. Estaríamos siendo ya la esposa del Cordero, Jesucristo desposado con la iglesia. Aún no se ha completado porque hay trabas y hay oposiciones, hay ataduras y hay cadenas de opresión, hay toda clase de mentiras que el diablo trae sobre la iglesia de Jesucristo para detener la obra del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo. El Señor Jesucristo, antes de partir a los cielos, de subir desde donde había venido a la diestra de Dios Padre para sentarse a la diestra de Dios, antes de subir le dijo a todos los discípulos, los 120 que estaban con él allí en el monte de los olivos, despidiendo al Señor que se iba para los cielos, y le vieron con sus ojos cómo él ascendía a los cielos, y una nube le cubrió, y unos ángeles se pararon alrededor de los discípulos y les dijeron, a este Jesús que vosotros estáis viendo ahora, que sube a los cielos, ese mismo Jesús vendrá algún día por vosotros. Pero ahora le dijo el Señor Jesús, váyanse y quédense quietos allí, en el aposento alto. Esperen hasta que yo les envíe el Espíritu Santo y recibirán poder. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Esas son las palabras que usó Jesús. Seréis bautizados en el Espíritu Santo y recibiréis poder. Bendito sea, pero esperen allí, en Jerusalén, que yo les enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros. Bendito sea el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó a los 120 allí, en el aposento alto en Jerusalén, vino como un estruendo de un viento fuerte que sacudió toda la casa, dice. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los 120. Y estaban todos sentados en el suelo, mirando la cabeza del otro, viendo las lenguas de fuego. Y estas lenguas de fuego se introdujeron dentro de cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto. Y comenzaron a hablar otras lenguas, como el Espíritu Santo le daba que hablasen. Y así recibieron poder para predicar este evangelio poderoso. Y Pablo, viendo que la iglesia estaba ignorando los dones del Espíritu Santo, porque aún nadie todavía había podido predicar
sobre los dones del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta, hermano, esto, que Pablo enseñaba a la iglesia sobre todos estos temas del Espíritu Santo, porque Pablo había estado 17 años apartado solo allí en el desierto, siendo enseñado por Jesús este evangelio de poder que él tenía que predicar. Cuando Pablo creyó en Jesucristo, cuando se le apareció allí en el camino a Emaús, Pablo quedó enceguecido por la luz de Jesucristo que se le presentaba, porque Pablo era un gentil en ese tiempo, uno que tenía el corazón entenebrecido por los pecados de este mundo. Por eso cuando se presenta Jesús con su luz admirable, Pablo no pudo resistir y quedó ciego. Entonces Jesús le dijo: vete ahí a ese pueblo y allí alguien irá por ti y orará por ti. Y Jesús se le apareció a su discípulo Ananías. Notemos que Ananías hablaba confiadamente con Jesús y Jesús le dijo: mira, en tal calle, en tal casa está uno que se llama Pablo, que se llama Saulo. Irás y pondrás la mano sobre este para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces Ananías le dijo a Jesús: ¿cómo voy a ir a este si este es el que persigue a la iglesia y los toma presos y los mata? Vete, le dijo Jesús, anda y haz lo que yo te digo, porque este va a dar testimonio de mí por todas las naciones. Entonces notamos nosotros que Jesús hablaba cara a cara con Ananías, y Ananías le podía ver porque era un discípulo de Jesucristo. Ya el Espíritu de Jesucristo estaba en Ananías, había sido bautizado, era uno de los 500 discípulos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como lo menciona Pablo allí cuando el Espíritu Santo vino en Jerusalén. Mi fuerza. Entonces Ananías podía hablar con Jesús, podía verle, podía hablar cara a cara como un amigo habla con otro amigo. Este es el poder del Espíritu Santo, hermano. Este es el poder del Espíritu Santo, ministros de Jesucristo. Podemos hablar cara a cara con Jesús. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y entonces fue Ananías hasta donde estaba Pablo. Y Ananías le dijo: Pablo, yo vengo de parte del Señor que se te apareció en el camino. Voy a orar por ti para que se caigan de tus ojos esas escamas que te enceguecen y para que recibas el Espíritu Santo. Y oró Ananías y Pablo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el glorioso nombre de Jesús. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hace a todos los creyentes. Estas son promesas que están ignorando los siervos y los ministros de Jesucristo y hacen que ignoren ahora la iglesia de Jesucristo. Por eso Pablo dice aquí: no quiero, hermanos, que vosotros ignoréis los dones del Espíritu Santo. Y les enumeró los dones del Espíritu Santo Pablo a la iglesia de Corintios. Y esta enseñanza queda para nosotros hasta el fin de los tiempos, porque la palabra de Dios no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo Jehová el Señor. Por eso, hermanos, hay muchos que dicen ser cristianos, iglesias cristianas, especialmente los bautistas, dicen que los dones del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo cesaron allí con Pablo, que esa fue la última vez que el Espíritu Santo bautizó a los cristianos, que les dio dones espirituales, que ahora el Espíritu Santo ha cesado, que el Espíritu Santo ya no bautiza, ya no trae dones espirituales. Pero dice la palabra de Dios, dice Jehová el Señor,
Cielos y tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Por eso estos que dicen que ha cesado el Espíritu Santo, que ya no bautiza, que ya no trae dones espirituales, y dice que nosotros los pentecostales, los que somos la iglesia genuina de Jesucristo, nacida en el Pentecostés, dicen que nosotros hemos recibido un bautismo demoníaco. Dicen que nosotros echamos demonios por el dedo de Satanás. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. ¿Por quién los echan ellos entonces? Como les dijo Jesús a los judíos, si yo echo a los demonios por el dedo de Satanás, sus hijos, ¿por quién echan los demonios? ¿Por el dedo de quién? Bendito sea la sabiduría de Jesucristo. Porque si nosotros echamos demonios y sanamos a los enfermos, en el nombre de Jesucristo, poniendo las manos sobre los enfermos y sobre los endemoniados, y echamos demonios y sanamos enfermos, lo hacemos por el dedo del Espíritu Santo, por el poder que hemos recibido por el Espíritu Santo. Por eso Pablo le decía, no quiero, hermano, que ignoréis los dones del Espíritu Santo. Pero hay iglesias que hacen que haya cesado los dones del Espíritu, que haya cesado el bautismo del Espíritu Santo. Y hay muchas iglesias pentecostales inclusive que se han tragado esa mentira del diablo por boca de aquellos que se dicen ser creyentes. Por eso han hecho cesar en la iglesia el bautismo del Espíritu Santo. Han hecho cesar los dones del Espíritu Santo. No saben cómo manejarlo porque tienen dudas. Y todo aquel que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen y se disipan. No tienen continuidad. Todos aquellos que dudan no recibirán nada del Espíritu Santo. La condenación eterna está sobre ellos. Por eso, hermano, Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, no quiero, hermano, que ignoréis de los dones del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso y glorioso y hermoso nombre de Jesús. Y dice que el Espíritu Santo le dio dones de sabiduría. Es el primer don que menciona Pablo. El don de sabiduría es recibir nosotros en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, lo que está oculto en el corazón de Dios, lo que conoce Dios de todos los hombres, de los ministros, de los hombres particulares, como aquel día cuando Jesús se enfrentó con esta mujer samaritana y le habló y le dijo, ve y busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es tu marido. Entonces la mujer se alarmó por lo que Jesús le dijo, tú eres profeta, porque sabes todo lo que está en mi vida. Ese es el don de palabra de sabiduría, hermano. El conocimiento que tiene Dios de todas las personas, inclusive de todos los creyentes, a través de los años, y te lo revela a ti por medio del don de palabra de sabiduría. Nosotros podemos saber lo que está oculto en las personas. De esta manera nosotros podemos predicar con poder y decirle, así te ha pasado a ti en la vida, tú has hecho esto, esto y esto. Entonces se van a asombrar y van a reconocer que tú eres un profeta del Señor, uno que profesa la palabra de sabiduría, uno que profesa el nombre de Jesucristo, uno que trae las buenas nuevas de salvación. Este es el don de sabiduría, hermano. Cuando Dios te revela un pasado en una persona, para que tú puedas decirle firmemente cuál era su pasado, y de esta manera te va a reconocer como que eres un siervo de Dios. Pero estos dones, hermanos, ya han cesado en la iglesia de Jesucristo, porque los pastores no creen
porque hay muchos ministros que no creen en el don, porque todos hablan de los dones espirituales, pero muy pocos son los que tienen realmente este don espiritual. Y viene el don de palabra de ciencia, el segundo de los dones que Pablo enumera. Este don es el que te hace que cuando Dios te dice las cosas que van a suceder en tu vida, hermano. Cuando viene alguien delante de mí, Dios me revela qué ha de acontecer en la vida de este, como cuando estaba Eliseo delante de ese hombre allí en Jerusalén y le decía: todas las cosas que tú harás en Jerusalén cuando tú seas rey. Y este era un simple personaje, no tenía un legado de reinado. Dice: tú vas a matar al pueblo de Dios, vas a estrellar a los niños contra el suelo, vas a hacer mucho daño en el pueblo del Señor. Eliseo lloraba por causa de lo que estaba recibiendo esa palabra de ciencia, algo que iba a acontecer en la vida de alguna persona. Ese es el don de palabra de ciencia, como cuando le dijo Jesús a Pedro: tú te llamarás Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo a Jesús cuál iba a ser el ministerio de Pedro. Pedro iba a ser el primero que hablara allí en Jerusalén, el primero que predicara lleno del Espíritu Santo. Él iba a ser el fundador de la iglesia, la primera iglesia allí en el día de Pentecostés. El Señor Jesús se lo había anticipado por medio del poder de la palabra de ciencia. La ciencia es el conocimiento que tiene Dios de todas las personas. Por eso dice que Dios conoce todos los pensamientos de tu corazón, más las intenciones de tu corazón. Las intenciones de tu corazón son las cosas que van a acontecer después, mañana, pasado, dentro de 5, 10 días, 15, un año. Esas son las intenciones de tu corazón y Dios se las revela a un siervo por medio de la palabra de ciencia. Glorioso y precioso es el nombre del Señor. Los dones del Espíritu Santo, hermano, tenemos que tenerlo nosotros para que nosotros podamos ministrar el poder del Espíritu Santo. Podamos dirigirnos a la iglesia y a los que están en el mundo. Y dice que el otro don, el tercer don, es el don de fe. El don de fe es diferente a la fe que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos el don de fe, nosotros podemos ejercer la fe para predicar con poder el Evangelio de Jesucristo, para producir alguna clase de milagro. La fe junta con el don de milagro puede hacer que nosotros produzcamos milagros. Podemos predicar la palabra de Dios desde arriba de una tarimba a las personas que están en el mundo, y podemos llegar por medio del don de fe hacia aquellos que están escuchando la palabra. Podemos inyectarle fe a otros, pero por el don de fe muchas veces muchos predicadores evangelistas se afanan predicando y levantando la voz para predicar en las campañas, y resulta ser de que no hay gente que se entreguen a Jesucristo a sus pies. Les cuesta mucho trabajo y es porque le falta la fe, hermano. El don de fe que te hace que la palabra que tú envíes corra como fuego y se meta en los corazones de los incrédulos y crean en el Dios que nosotros predicamos. Fe, para darle fe a un hermano, para que confíe, para que crea. Bendito sea el nombre de Jesús. Si no tienes fe, hermano, dice que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa es otra fe, hermano. El don de fe es para ejercer fe, para que se hagan las cosas que tú no ves, que se hagan realidades.
Por ejemplo, puedes levantar tu voz y hablarle al mar cuando está embravecido, y el mar se callará. Porque el mar tiene vida, la tierra tiene vida, los vientos tienen vida. Por eso Jesús, cuando estaba en la barca, le dijo al mudo, calla, al mar, calla, enmudece. Y al viento le dijo, cállate. Y se hizo grande bonanza. El mar embravecido y el viento se aplacaron, se sujetaron al poder de la fe de Jesucristo. Y Jesús les reprochó a los discípulos, hombres de poca fe, le dijo, no tienen fe ni siquiera para parar el mar, para aquietar el mar, para aquietar los vientos. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice que a otro le ha sido dado dones de sanidades. Este don está en plural, hermano. Dice dones de sanidades. Pablo, cuando enseñaba sobre los dones, Pablo no se equivocaba, porque el Espíritu Santo era el que alimentaba la inteligencia de Pablo, la sabiduría de Pablo era alimentada por el Espíritu Santo. Pablo constantemente era avivado por el Espíritu Santo. Pablo tenía conocimiento y tenía todos los dones espirituales. Y dice que había dones, tenemos nosotros dones de sanidades. En una ocasión Jesús dijo, ahí en San Marcos 16, el que en mí crea hablará nuevas lenguas, y pondrán las manos sobre los enfermos y no lo dañarán. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y si tomaren la serpiente en las manos no te dañarán. Eso es, hermano, la fe en Jesucristo, la fe por el bautismo del Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu. Pero aquí está hablando el Señor de los dones de sanidades. Nosotros, dice el Espíritu Santo, con los dones de sanidades, donde quiera que vayamos y haya enfermos, nosotros vamos a poner las manos sobre los enfermos, vamos a orar por los enfermos, y cualquier enfermedad que tengan serán sanos. No habrá una enfermedad diferente de la otra. Cualquier enfermedad, porque dice don de sanidades, dones de sanidades. Cada don se va a amoldar a cada enfermedad cuando nosotros estamos ejerciendo los dones del Espíritu Santo. Dice que al otro le es dado a hacer milagros. Nosotros podemos hacer milagros, tenemos el don de hacer milagros. Ahora dice acá, al otro el hacer milagros. Si nosotros tenemos el don de fe, podemos hacer milagros. Es necesario tener fe para poder hacer milagros. Jesús, cuando principió su ministerio, fue a las bodas de Cana. Allí se habían quedado sin vino. Y como María, su madre, sabía que este era el Cristo, pero no estaba todavía totalmente llena del Espíritu Santo, le dijo a Jesús que hiciera ese milagro. Y el Señor hizo ese milagro. Había 2 vasijas de agua. Y Jesús le tocó el agua y el agua se convirtió en vino, en el mejor y más exquisito de los vinos, porque había sido hecho por Jesús. Y dice que cuando sirvieron el vino, el maestro Sala, el servidor, le dice, ¿cómo puede ser esto? Que guardes el mejor vino para el final, siendo que cuando están todos ya medio ebrios, toman cualquier cosa y les viene bien, pero tú le das el vino común al principio y guardas para el final el mejor vino, le dice, no sabiendo que ese había sido el milagro de Jesús, había convertido el agua en vino,
Cuando Jesús hace un milagro, hermano, lo hace perfecto. El mejor de los milagros. Cuando el Señor te suelda un hueso de tu cuerpo que sea quebrado, tú vas a tener ese hueso soldado milagrosamente. Cuando a un cojo se le afirman los pies, no va a tener ninguna falla, hermano. Va a poder caminar muy bien. Cuando un paralítico se han acomodado todos sus huesos y comienzan su carne y sus tendones a formarse bien dentro de su cuerpo, ese es un milagro. Es un milagro que va a ser perfecto, hermano. No vas a andar después con muleta cuando hayas sido paralítico o cojo y el Señor te haya sanado. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es hacer milagros, hermano. Y está el don de profecía. El don de profecía es el don más deseado en la iglesia. Eso es lo que decía Pablo, que nosotros de todos los dones eligiéramos el mejor don. Y el mejor don, decía Pablo, es el don de profecía. Bendito sea el nombre precioso de Jesús, porque el don de profecía es la palabra de Dios, es la palabra de Jesucristo por boca de aquel que tenga el don de profecía, para traer palabra del Señor a la iglesia, palabra de exhortación, de edificación y de consolación para la iglesia de Jesucristo. Yo quisiera que todos vosotros profeticéis, decía Pablo por el Espíritu Santo. Jesús le había dicho, cuando enseñes sobre el don de profecía, quiero que le digas a toda la iglesia que yo quiero que todos profeticen, que yo quisiera estar en la boca de todos los profetas, de todos los creyentes, con ese don de profecía, manifestarme a la iglesia de Jesucristo, para exhortarlos, para edificarlos y para consolarlos, dice Jesús. Ese es el mejor don, porque es la boca de Jesucristo manifestándose en la iglesia, como se manifestaba en el Antiguo Testamento, cuando el Señor por medio de los profetas se manifestaba al pueblo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Jesús era la palabra profética del Antiguo Testamento. Jesús era la palabra que hablaban los profetas del Señor. Y había falsos profetas en la antigüedad, y muchos más los hay ahora en la iglesia de Jesucristo, que tuercen este don de profecías, hablando palabras que no son palabras de la boca de Dios. Por eso, hermano, Pablo le enseñaba que uno de los mejores dones era el don de profecía, porque era el mismo Señor Jesucristo hablando por la boca de los hermanos, trayendo esa palabra hermosa y preciosa que edifica nuestros corazones, que exhorta nuestros corazones, que consuela nuestros corazones, para que nosotros vayamos creciendo perfectamente en el cuerpo de Cristo. Por eso es buena la profecía dentro de la iglesia de Jesucristo, pero hay muchos que no conocen lo que es el don de profecía y profetizan y hablan cualquier cosa, reciben una palabra en sus corazones y la tuercen conforme a los deseos de su propio pensamiento, a los deseos de su carne. Hay muchos que tienen el don de profecía, pero le hacen que se mezcle con la carne de los profetas, y dice que el profeta tiene que tener sujetos los dones en su vida. No debe permitir que el don se alíe con la carne, hermano, porque si no van a ser palabras infructuosas. El Señor te va a dar una palabra y tú vas a hablar 1000 palabras por tu carne, por los deseos de tu corazón. El don de profecía no es para decirle a un pastor, a un siervo, lo que tiene que hacer. El don de profecía es la palabra de Jesucristo para toda la iglesia, a fin de consolarlos cuando hay tristeza, hay amargura, hay persecuciones, hay tribulaciones. El don de profecía es para traer una exhortación a la iglesia cuando la iglesia anda caminando los caminos de este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús, para edificar a la iglesia, para traer salmos, himnos, palabras que den aliento,
palabras que sean llenas del poder del Espíritu Santo, a fin de que la iglesia, toda poderosa, no sea avasallada por el diablo. Para eso es la profecía, hermanos. Gloria a Dios. No es para decirle a otro lo que tiene que hacer. No es para decirle al pastor. No es para envanecerse, hermano. Muchos se envanecen con el don de profecía y comienzan a profetizar una palabra de Dios y 1000 palabras de su propia carne. Por eso, hermanos, nosotros los que hemos sido adoctrinados por el Espíritu Santo, al igual que lo fue Pablo, porque no es solamente Pablo el que ha sido adoctrinado por el Espíritu Santo durante tantos años allí en el desierto. Hay muchos siervos que hemos sido adoctrinados. Hemos estado en el desierto sin la compañía de nuestros hermanos, siendo edificados por el Espíritu Santo para que tengamos pleno conocimiento del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, del poder de los dones espirituales. Y dice, a otro le es dado discernimiento de espíritus. Nosotros, los que tenemos el don de discernimiento de espíritus, podemos discernir qué clase de espíritu está manifestándose dentro de la iglesia, qué clase de manifestación espiritual, qué espíritu es el que se está manejando cuando nosotros vamos de campaña, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a un hogar donde nos han invitado para escuchar la palabra de Dios. Allí nosotros, con el don de discernimiento de espíritu, podemos saber qué clase de espíritu es el que estamos orando en las casas donde nosotros vamos, en las campañas, en la misma iglesia donde nosotros estamos reunidos como templo de Jesús. Nosotros podemos discernir qué clase de espíritu se está manifestando cuando alguien dentro de la iglesia está hablando lengua, por ejemplo. ¿Qué clase de lenguas son? Si son lenguas del Espíritu Santo, si son lenguas de la carne o si son lenguas de los espíritus inmundos que vienen sobre los hermanos que están sin conocimiento de los dones espirituales. Entonces nosotros podemos discernir qué clase de espíritu, hermano, se está manifestando cuando hay un predicador que está predicando el Evangelio allí en la iglesia, que está dando sermón. ¿Qué clase de espíritu es? Es el Espíritu Santo el que habla por su boca. Es el espíritu de su carne el que habla por su boca. O es algún espíritu inmundo que lo está engañando y está hablando un evangelio corrompido. Yo he visto a muchos predicadores y predicadoras predicando un evangelio corrompido, como dice Pablo. Otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que corrompen el evangelio de la verdad, lo corrompen. Por eso los espíritus inmundos, dice Pablo, en los últimos tiempos traerán doctrina sobre todos los pastores que están trabajando por medio de la carne, que no conocen a los espíritus que se mueven en la iglesia y en el mundo. Yo he tenido que amonestar a pastores y a pastoras que están trayendo palabras, enseñanzas demoníacas, que tuercen el verdadero evangelio, que lo predican al revés de lo que es. Por eso dice que el discernimiento de espíritu es muy necesario dentro de los siervos cuando vamos a ministrar a diferentes lugares. En un tiempo me tocó ir casi todos los días a diferentes hogares de los hermanos que estaban reunidos en la iglesia donde yo era un siervo del Señor Jesucristo. Eran más de 700 hermanos y en ese tiempo había un avivamiento. En ese tiempo los hermanos reunían 6, 7, 8 personas en sus casas y me decían que fuera para que yo les predicara, para que reciban al Señor. Cuando iba a predicar me encontraba con que en la vivienda había de toda clase de espíritus que estaban detrás
de las Biblias de los testigos de Jehová, por ejemplo. Espíritus que estaban en las ropas que compraban para revender, ropas que venían de Brasil y que estaban cubiertas con los espíritus inmundos de Macumba. En el nombre de Jesucristo, había espíritus de idolatría que estaban atrás de los diversos imágenes que tienen los curas católicos, apostólicos, romanos. Había toda clase de espíritu de interferencia en todas estas cosas dentro de esas casas. Primeramente, limpiaba todo el lugar con el poder de la sangre de Jesucristo. Sacaba todos los libros, todos esos libros que traen los mormones, los testigos de Jehová, toda esa escritura apócrifa que traen también los curas católicos. Y después comenzaba a predicar la palabra con poder, reprendiendo a todos los espíritus inmundos que traían las personas que venían a escuchar la palabra de Dios. Porque hay espíritus que se oponen a la palabra de Dios. Y uno les predica la palabra y los espíritus les cierran el entendimiento para que no crean la palabra que nosotros le hablamos. Entonces yo tengo que reprender. Junto con mi esposa íbamos, con mi esposa y otra pareja más. Los cuatro trabajábamos para el Señor de esta manera. Entonces reprendíamos a los espíritus, porque el Señor nos avisaba por el medio de los dones espirituales qué clase de espíritu había en cada uno de ellos. El espíritu que más se opone a la palabra de Dios es el espíritu que trae el catolicismo, hermanos. El catolicismo hace alianza con todas las demás religiones, con todo el demás ocultismo, hermano, con toda la clase de ocultismo que hay en el mundo. El catolicismo, los curas, hacen toda clase de pactos con ellos, y eso es lo que le transmiten a los hermanos católicos. Le transmiten esa clase de espíritu, y ese espíritu se oponen al verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso es necesario que los ministros y los hermanos que están encargados de ir a orar en diferentes lugares, en diferentes casas, posean el don de discernimiento de espíritu. Pero solamente podemos tener estos dones, hermanos, si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, si hablamos nuevas lenguas, hermanos, que es una de las señales del bautismo del Espíritu Santo. Y después tenemos que anhelar los dones del Espíritu. Glorioso sea el precioso nombre de Jesús. A mí me fue dado los dones del Espíritu Santo, porque Dios me constituyó como predicador y profeta del Señor, como sanador, como libertador. O sea que puedo echar demonios, sanar a los enfermos y enseñar y predicar la palabra de Dios. Por eso es necesario el don de discernimiento de espíritu para saber qué clase de espíritu dice el Espíritu Santo que está dentro de mí, que tiene el otro que está frente a mí. Porque el espíritu inmundo que está en el otro, que está oyendo mis palabras, sabe si en mí hay poder del Espíritu Santo. Eso es lo que tienen que saber los hermanos que son ministros del Evangelio. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? A través de los dones espirituales. Y está el otro don, que es el don de diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo te da diversas lenguas para que tú hables al Padre misterio. Y tú hablas misterio con Dios cuando hablas en lengua. Y dice que hay diversos géneros de lengua, lo que siempre anhelé y me ha traído el Señor. Son varias clases de lenguas las que puedo hablar con mi Padre Celestial. Hablo misterios con el Señor para que yo pueda ser edificado espiritualmente. Porque cuando estoy hablando lenguas con Dios, yo no entiendo lo que hablo, pero el Espíritu Santo me edifica por medio de haber hablado lenguas con el Padre. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y quiero venir a esto, hermano, al don de fe y al don de hacer milagros. Quiero contar este testimonio, hermano. Habíamos ido en un bus
en un micro, más de 50 hermanos. Había mujeres con niños chicos, había jóvenes y hombres grandes. Habíamos ido hasta el campo, hermano, para estar haciendo una vigilia allí de oración en una iglesia que estaba en el campo, que pertenecía a nuestra iglesia, a fin de que la gente se convirtiera y viniera a la iglesia. Entonces estuvimos todo el día allí, y cuando salimos con el micro para volvernos a la ciudad de Córdoba, íbamos subiendo una subidita con el micro y se siente un estruendo abajo. Se rompió, hermano, algo del micro porque se paró automáticamente. Entonces el hermano lo frena el micro y lo deja allí. Y yo estaba vestido, hermano, bien vestidito, porque venía de predicar el evangelio. Y me tiré abajo del colectivo porque yo entiendo de mecánica. Y me fijo que estaba el cardan, la cruceta del cardan, la que hace girar las ruedas del colectivo, hermano. Allí, a la salida de la caja de velocidades, se había destruido la cruceta. Se había roto en 1000 pedazos. El cardan estaba dividido por 20 centímetros. No había forma que se pudiera juntar porque se había roto la cruceta. El que es mecánico sabe esto. Entonces, como estaba oscuro, yo tanteaba con mis manos para ver cuál era el desperfecto. Y el Espíritu Santo me guió para que yo tocara el cardan allí y viera que ese era, me alumbraba con unos fósforos, hermanos. Entonces, mientras yo estaba poniendo mis manos en el cardan, mi esposa estaba al lado del hermano que conducía el micro. Ese hermano era la otra pareja que teníamos cuando salíamos a predicar el evangelio. Y le dice mi esposa al hermano, porque el hermano le pregunta: ¿qué hacemos ahora, hermana? Y mi esposa estaba viendo una visión, que las manos de un ángel estaban uniendo el cardan. Entonces mi esposa le dice al hermano: en el nombre de Jesucristo, hermano, vamos a ir como está el colectivo hasta Córdoba. Vamos a dejar a cada uno de los hermanos en sus casas y el Señor va a cumplir su palabra. Entonces subí arriba y le dije: el cardan está destruido. Y los hermanos que se habían bajado traían los pedazos de las crucetas que se habían roto. Las traían en su mano. Mira, hermano, lo que juntamos, dice. Esto se ha roto, ¿cómo hacemos ahora para llegar hasta Córdoba? Había como 40 kilómetros de campo, hermano. Y después había que llegar a Córdoba y cada uno, hermano, ser repartido y dejado en su propia casa. Entonces, por la fe de mi esposa y por el poder de las manos del ángel que estaba uniendo el cardan abajo, puso en marcha el micro y nos vinimos a Córdoba. Dejamos a cada uno de los hermanos en sus casas. Me dejó a mí el hermano y se fue a su casa. Y al otro día, cuando yo fui a ver el colectivo, estaba destruido, hermano. Faltaban 20 centímetros, 30 centímetros para que se uniera el cardan. Entonces le digo: hermano, mire lo que es el poder de Dios, mire lo que es el don de fe, mire lo que es hacer milagros, hermano, para la gloria de Dios. Y así vinimos hasta la casa, con el cardan destruido, y cualquier mecánico sabe que con el cardan roto no se puede mover el colectivo. Y el hermano ponía todas las marchas en el colectivo, como si el cardan estuviera sano. Ese es el poder de Dios, hermano. Y después, en otra ocasión, yo había ido en una bicicleta hasta la iglesia mayor. Yo era pastor ya de una pequeña iglesia que el Espíritu Santo me había dado que yo haga en mi hogar. En la parte del fondo había edificado un templo que le había puesto Tabernáculo de Jehová, porque estaba puesto el techo de chapa de zinc y a los costados eran cortinas, hermano. Entonces yo iba hasta la iglesia en bicicleta, eran como 50 cuadras, y de allí pedía prestado un micrófono para predicar allí en la iglesia que yo estaba ministrando. Y cuando venía en la bicicleta traía el micrófono en una bolsita de esa de nylon del supermercado.
y llega que faltando unas 10 cuadras para llegar a mi casa, se rompe la bolsa y se me cae el micrófono. Ahí tenía mis documentos y otras cosas más. Había puesto todo allí en esa bolsa. Entonces como a los 100 metros me doy cuenta y me vuelvo. Y le busco el micrófono y me dice unas personas, mira, aquí encontramos su documento y estas otras cosas. Le digo, pero había un micrófono, ¿no vio usted dónde está? ¿No lo vieron por acá? No, no vimos nada, dice. Entonces yo, apesumbrado, me vine para hacer el culto esa noche. Y mientras estaba en la reunión, estaba predicando la palabra de Dios. El Espíritu Santo me hizo callar. Me incliné allí sobre el púlpito y el Espíritu Santo me mostró una visión. Una palabra de ciencia, hermano. Me decía que fuera a ver a una mujer, a una chica joven, que ésta sabía quién tenía el micrófono. Entonces le dije a los hermanos, el Señor, el Espíritu Santo, me acaba de mostrar quién sabe quién tiene el micrófono que se me ha perdido hoy. Y toda la iglesia aún alababan al Señor, porque de esta manera se estaba cumpliendo la palabra de Dios, que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en cada reunión. El Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe. El Espíritu Santo te revela por medio de los dones del Espíritu todas las cosas que nosotros tenemos por necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Al otro día voy a la casa de esa mujer que el Espíritu me había mostrado en visiones. Y cuando yo llego me dice, yo sé quién es usted, el Señor me lo mostró. Usted es un predicador del Evangelio. Sí, le digo, ¿usted es hermana? Sí, me dice. Entonces me dice el de la verdulería de allí al frente, ese que tiene su micrófono. Pero ese es un asesino. Ese es un hombre perverso y malo. Él tiene un montón de niños ahí que le roban a las mujeres cuando salen del supermercado y pasan por esta avenida. Les roban las carteras y se las entregan y él las esconde. Él los manda a estos niños, los tiene a todos sujetos, sumergidos bajo él. Y dice, te digo más, hermano, donde vive este es una villa miseria. Y en ese lugar son todos matones. Hay muy pocas personas que son decentes trabajadores. Todos los demás son matones, ladrones, violadores, vándalos. Hay hechiceros, hay magos, hay brujos, hay de todo en esa villa, dice. Es la peor villa que hay en Córdoba, Argentina. Entonces le digo, hermano, no te hagas problema. Y le digo a mi esposa, vamos a la villa. Y fuimos a la villa, hermano. Eran cerca de las 11 del mediodía. Y cuando aparecimos en la puerta de la villa, hermano, vimos toda la calle llena de gente. Con esa cara, hermano, que los caracteriza a los ladrones, a los salteadores, violadores, asesinos. Estaban todos tomando algo, era un calor hacía. Estaban todos sentados en la puerta. Entonces oramos al Señor y le dijimos, Señor, en tu nombre vamos ahora. Envía tus ángeles delante de mí. Y avanzamos, hermano. Y a medida que avanzábamos teníamos que andar como 150 metros. A medida que nosotros avanzábamos, la gente espantada se metía dentro de sus casas. Dejaban las botellas, las sillas y se escondían dentro de sus casas. Eran todos hombres maleantes. No se podía entrar en esa casa. La hermana me dijo, no entre, hermano, en ese lugar porque lo van a matar. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Él es poderoso para guardar mi depósito hasta el fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y avanzamos, hermano, y todos se escondieron. No quedó nadie en la calle. Había más de 300 personas, mujeres, hombres, niños, jóvenes, todos de la misma calaña. Y fuimos hasta las casas de este sujeto. Y resulta que este sujeto se había entrado a vivir
a la casa de uno que era asesino y estaba en la cárcel por varios crímenes. Y este había ido y se había tomado a la mujer del asesino, la había tomado por mujer de él y había puesto bajo su yugo a todos los de la casa. Y fui y lo busqué personalmente. Le digo que salga tal y tal. Y salió uno de los, esos que tenía él ahí para trabajar de matones. Y le digo, decirle al dueño de la verdulería, porque este tenía una verdulería, vendía frutas y verduras en una avenida de un barrio muy caro. Y salió de allá temeroso y me dice, ¿quién es usted? Y le digo, yo soy el dueño del micrófono que tú tomaste cuando se me cayó ahí en la bicicleta. Y ese micrófono pertenece a Dios. Y si tú tocas algo de Dios, Dios te tocará a ti y te destruirá. Y bueno, a la tarde volví para la verdulería. Y estaba allí. Se negaba a darme el micrófono. Y le decía yo, ese micrófono pertenece a Dios. Y tú estás tomando algo de Dios y Dios te va a demostrar ahora que tú no puedes tomar nada que sea de Dios, porque Dios se vengará de ti. Así como ha pasado en México, que los católicos han tomado los curas a los hermanos y los han encarcelado porque se negaban a darle dinero para hacer fiestas patronales, para idolatrar a las diferentes imágenes que los curas hacen. Dios les trajo su ira sobre ellos porque tocaron a su iglesia. Allí en Pakistán ahora ha habido un terremoto tremendo. Hace unos días un pakistaní entró a una congregación donde había como 500 hermanos y se hizo estallar con una bomba, como 16 kilos, dice, de explosivos. Hizo explotar y mató como 80 cristianos. ¿Tú te crees que Dios se queda con eso? ¿Que Dios no se va a vengar de estos? Y se vengó Dios porque trajo ese terremoto y mató más de 200 personas allí en Pakistán. No te metas con las cosas de Dios. Tú sabes que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios dice, no te vengues vos mismo. Deja lugar a la ira de Dios. Y si Pablo dijo que debemos dejar lugar a la ira de Dios, eso quiere decir que Dios se va a vengar cuando tú le toques algo que le pertenece a Dios. Y hay hombres perversos que han tocado la computadora, se han llevado la computadora de allí, de Celac Estéreo 94.1, allí en San Marcos, Guatemala. ¿Piensas que Dios no sabe dónde está la computadora? ¿Crees tú que Dios no sabe dónde está la computadora? ¿Crees que no sabe Dios quién es el que se la llevó? Dios puede devolvértela, hermano. Solamente tienes que creer. Y entonces este no me quería devolver el micrófono. Entonces Dios te va a hacer ver su poder y su enojo. Y empezó a dolerle la cabeza. Se le explotaba la cabeza. Se la tomaba con las dos manos. Se tiraba al suelo de cabeza. Era tremendo el dolor que tenía. Y le digo yo, ¿alguna vez has sentido ese dolor de cabeza? Dice, jamás he tenido un dolorcito en todo mi cuerpo. ¿Has visto la mano de Dios? Sí, dice, ore para que Dios me quite esto. Y yo le dije, ahora Dios te quitará su ira de sobre ti. Tú has tocado cosas de Dios. Y entonces este me dice, ¿cuál es su dirección? Esta tarde le llevo, hermano, el micrófono a su casa. Y entonces yo le dije la dirección de mi casa. Y a la tarde llegó en su bicicleta y me trajo el micrófono. Y me dijo, yo quiero conocer al Dios que usted predica. Yo quiero que me hable de su Jesús. Yo quiero conocer a Jesucristo. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Ahora, hermano Clay Mérida, allí en Guatemala, en San Marcos, Dios sabe cuál es el ladrón que se llevó su computadora. Entonces pídale a Dios que le muestre y vaya en el nombre de Jesucristo a recuperar esa computadora. Dios traerá
hasta Sela que estéreo, a ese que has robado la computadora, porque ha tocado cosas de Dios, y Dios lo traerá para que devuelva esa computadora. En el nombre precioso de Jesucristo, solo tenemos que tener fe, y solo tenemos que confiar que se hará el milagro, hermano, porque ha tocado las cosas de Dios, y Dios se va a vengar. Así dice la palabra de Dios en Romanos. En Romanos 12 dice, deja lugar a la ira de Dios. Deja lugar a la ira de Dios. Eso quiere decir que Dios se va a vengar, porque un mundano ha tocado las cosas que son para el uso de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, les digo que hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que buscar los dones del Espíritu Santo. Hay que dedicarse de lleno, hermano, a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, porque poder y autoridad tenemos. Tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede comunicar a nuestra mente, a nuestro corazón, por los dones, hermano, por los dones espirituales del Espíritu Santo. Y tengo muchos testimonios, hermanos, para contarles. Pero ya llevo 1 hora, hermano, predicando esta palabra. Son muchos los testimonios de poder en mi vida, hermano. En 4 o 5 años, desde que yo creí, al pasar 4 o 5 años, muchos milagros, muchas cosas hizo el Señor, muchas visiones, revelaciones, muchas cosas, hermanos, por los dones del Espíritu Santo. Tengo testimonios, hermanos, para llenar una casa entera con DVD, con videos, hermanos, de la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, hermano. Nunca tratemos nosotros de vanagloriarnos del Espíritu, ni de las cosas que el Espíritu hace por medio de nosotros, por medio de los dones del Espíritu Santo. Mira, hermano, hay que creer en los dones del Espíritu Santo. Hay que buscar y recibir el bautismo del Espíritu, porque dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo te añade al cuerpo de Jesucristo por medio del bautismo en el Espíritu Santo, y te da dones espirituales. Pablo, cuando hablaba aquí, Pablo, a los días de haber creído, recibió el bautismo en el Espíritu Santo y le fue dada revelación. Y Pablo tuvo que pasar 17 años en soledad, en el desierto, siendo enseñado por el Espíritu Santo, para poder predicar este evangelio de poder, para poder enseñarle a la iglesia sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre los dones del Espíritu Santo, sobre cómo la iglesia tiene que estar trabajando con los dones del Espíritu Santo. Hermanos, no menospreciemos el Espíritu Santo, no menospreciemos los dones del Espíritu Santo. No seamos como aquellos que dicen que el Espíritu Santo ha cesado acá con Pablo, que no hay más dones espirituales. Son mentiras del diablo. Estos que dicen estas cosas han recibido un demonio, una doctrina de demonio, como le dijo Pablo a Timoteo. En los últimos tiempos recibirán doctrina de demonios. Los demonios enseñan a los pastores un evangelio tergiversado. Tenemos que librarnos, hermanos, de todos aquellos que dicen que son cristianos y no lo son, sino que predican una doctrina demoníaca. Y eso es lo que dice la Biblia. Pero también, hermano, hay que tener bien claro, cuando alguno toca las cosas de Dios, Dios se vengará. Cuando alguno toque a los creyentes, Dios se vengará.
porque así dijo el Señor. Dad lugar a la ira de Dios. Nosotros particularmente no tenemos que tomar venganza de aquellos que nos vituperen, nos roben, nos peguen, nos maten. Dios se va a tomar su venganza. Fea cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Espero, hermanos, que esta palabra de Dios sea para edificación, para consolación y para exhortación para todo el cuerpo de Cristo, para todos los hermanos y para todos los ministros del Señor. Empiecen a creer, hermanos. Empiecen a creer en lo que no se ve, en lo sobrenatural. Comencemos a hacer milagros sobrenaturales, milagros en serio, no milagros mentirosos que vienen de lengua nada más. Yo me despido, hermanos, de ustedes, en el precioso nombre de Jesucristo, para la gloria, la honra y el poder de Dios. Toda la gloria, todo el poder, toda la honra y la alabanza es para nuestro Padre, para nuestro Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo. No te olvides, hermano, la ira de Dios viene sobre todos aquellos que tocan los santos de Dios. Bendito sea el precioso, glorioso y hermoso Señor Jesucristo. Amén y amén y amén, hermano. Espíritu, tú eres mi fuerza.